Listo. Bueno, acá ya estamos en vivo y entonces comparto con ustedes, quería recordar un poquito la teoría, entonces, que habíamos visto, la tenía por acá abierta, que era esta, la diapositiva abierta por acá. Bien, voy a apagar la cámara porque me parece que... Un segundo. Acá. Apago la cámara para que el internet no interfiera y de paso me relajo un poquito más. Me saco el luz. Bueno, digamos, nos habíamos quedado, ustedes habían visto listas, array list, set, todo lo demás con el profe de Luis y bueno, los demás profes, ¿no? Entonces yo quería meterme en la parte de mapas, pero bueno, vamos a recordar algunas de las operaciones que se podían hacer en la clase de collection, que eran las que colgaban todos. Incluso tengo otra diapositiva que se las voy a compartir enseguida. Voy a volver a la diapositiva correcta. Había una que me ordenaba todas las clases, esperen un segundito que la voy a buscar, estaba por aquí. Y después me voy a concentrar en mapas, ¿sí? Pero estaba buscando la imagen que el profe Luis usa tanto. A ver, era el croquis de todas las clases, este. Esto es lo que estaba buscando yo, ¿bien? Habíamos recordado que las interfaces map no cuelgan de collection como todas las demás, ¿bien? Teníamos los sets, los lists y las colas, todos esos colgaban, ¿bien? Entonces, y acá teníamos operaciones comunes gracias a esta interfaz como el add, que en el caso del set no permitía repetidos. A ver, había que hacer alguien. Veo un chat ahí, a ver qué me están diciendo. ¿Me escuchan o no? Ahora voy a elevar el... Se escucha. ¿Sí? Sí, sí, bien, porque estaba viendo que largaban un chat justo ahí, una pregunta, pero bueno, no la alcanzo a ver porque compartí pantalla y me quedó oculto. Ahí Bien. está un poquito desorganizado el gráfico. Fíjense que todas descienden de Object, y de Object desciende Arrays y Collections. Y arriba está todo lo que desciende de Collections. O sea que se ve que no cabía y quedó puesto así. No, porque este Collections no es el mismo que este interfaz Collection. Son dos cosas distintas. Por eso. Puede ser Por eso porque está es puesto con así. Collection con S, ¿sí? Hay una diferencia en eso. No. Pero vamos a trabajar un ratito con colecciones justamente porque hay algunos de los métodos que me retornan una colección. ¿Bien? Entonces quiero que lo tengan en cuenta, que tanto los sets como las listas, como las colas, en sus versiones ordenada y desordenada, ¿bien? Van a trabajar colgando o implementando esta interfaz, ¿sí? Pero a su vez tenemos por el otro lado los mapas, que es donde me quiero concentrar yo hoy, ¿bien? Donde tenemos la interfaz map, ¿sí? Y acá hace una diferencia con las flechitas, porque por ejemplo, la interfaz le pone la flecha suave y al extend le pone la flecha fuerte. Entonces acá podemos ver que este linked map, ¿sí? Estaría heredando de hash map. O sea, en realidad es un hash map ordenado. O sea, estaría heredando todas las funcionalidades del hash map, pero le agrega el orden. ¿Bien? O sea, esta subclase de hash map. ¿Bien? Y acá tenemos una interfaz y a su vez una interfaz que aplica el orden. ¿Bien? Entonces podríamos implementar lo que sería el dream map, ¿sí? Que a diferencia del hash map no tiene orden. O sea que de dos maneras podemos encontrar mapas con orden. Y nos referíamos a mapas cuando hablábamos de un parcito clave-valor. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con un único objeto, ¿bien? Veníamos trabajando, por ejemplo, con un array list de empleado, con un array list de cliente, con un array list de integer, pero no veníamos trabajando con un parcito, con digamos, una parejita de dos elementos. Acá en el mapa vamos a tener esa parejita de dos elementos, donde vamos a tener uno que es la clave y otro que es el valor. Y la clave no se puede repetir. O sea, el valor se podría repetir, pero no la clave. Y en caso de que yo pusiera otro elemento con la misma clave, aplastaría el elemento primero que puse, digamos.
O sea que si yo meto dos elementos con la misma clave, me va a quedar el segundo. El primero lo perdería. ¿Bien? O sea que puedo meter una única clave, no puede haber claves repetidas. Eso es uno de los conceptos que tienen que tener bien en claro. ¿Bien? Y yo tengo una diapositiva, espérenme un segundo que la busco porque la tenía por acá. La tenía y se las quiero compartir. No sé si la van a poder ver ahora cuando la estoy abriendo. Acá está el PowerPoint. ¿Se puede ver, Juanjo? Sí. Sí, sí. Bien, bien. Estas se las quiero compartir porque está bien especificado las diferencias entre, en este caso estamos hablando de las listas, ¿sí? Por ejemplo, acá me está diciendo que el vector ya no estaría utilizándose porque es como algo obsoleto, ¿bien? Pero si queremos realizar listas enlazadas, tenemos el linked list, y bueno, después tenemos otras versiones más, pero las más usadas son estas dos. Después tenemos la versión set, y acá señala el HatSet, que es el más usado, pero tenemos el DRISet que nos da orden, digamos, es muy similar al HatSet, de hecho recibe las mismas operaciones, pero no va a ser tan eficiente como el HatSet y me va a dar orden. O sea que yo tengo que ver, ¿a qué prefiero, el orden o prefiero la eficiencia? ¿O qué necesito? Porque por ahí para mí es más importante el orden, ¿bien? Y después nos vamos a la clase de los mapas, ¿bien? Donde tenemos las famosas parejitas clave-valor, y si queremos algo sin orden, nos quedamos con un hash map, y si queremos algo con orden, nos vamos a quedar con un dream map. Siempre los que son ordenados son menos eficientes, ¿sí? Las otras opciones no las estaríamos usando, pero recuerden que acá tenemos una subclase de hash map que lo que hace es aplicarle un orden al hash map. Así que también tienen esa otra opción. Pero estas se las dejo porque me parece que está más bonito el tema de las comparaciones, ventajas y desventajas de cada uno. Y acá está como más ordenada esta parte, donde ustedes pueden ver la jerarquía. Aquí es interfaz, tiene subinterfaz, como en este caso. Acá tenemos la interfaz map, que es la más importante. Acá tenemos una subinterfaz, que es el mapa ordenado. Y el Dream Map implementaría esa última subinterfaz. Y acá tenemos también el hash map que implementa la interfaz map, ¿bien? Y, bueno, tenemos a su vez la herencia, digamos, la subclase de hash map, que es la que me permite aplicarle un hash map un orden. Está muy interesante, así que enseguida se las cuelgo en el grupo. ¿Bien? Y lo tengo en cuenta, este gráfico, porque como que vamos a trabajar y tenemos que recordar algunas cositas. Entonces yo quiero proponer algunos ejemplos. Antes de proponer algunos ejemplos, quería seguir un ratito más en la diapositiva porque queríamos ver las operaciones que podíamos trabajar en un mapa. Así que me voy a ir a la diapositiva directamente de mapas. Bueno, la mayoría de las colecciones pueden trabajar estas operaciones, si está vacío, si contiene, si puedo agregar o remover. Estas operaciones las heredan todas las colecciones, pero nosotros no estaríamos trabajando con colecciones en este momento. No estaríamos trabajando con la jerarquía de collection, sino que estamos con los mapas. Así que me voy a dirigir hacia abajo. Y a medida que voy bajando, porque tengo que llegar a la diapositiva 50, voy viendo si hay algo interesante que recordar. Por ejemplo, vamos a recordar esto, que también nos va a servir para los mapas, recorrer con un iterador. Bien, tenemos que recordar cómo funcionaba el iterador, y a diferencia de otras formas de recorrer, el iterador me permite borrar elementos, sacar elementos de la lista a medida que los voy mostrando, ¿sí? Así que tenemos esa ventaja. Si usamos hash next, lo que me devuelve es un boolean, preguntando si hay más elementos. Si usamos next, estaríamos devolviendo un objeto. Pero acá tenemos que tener cuidado que no vayamos a hacer dentro de una iteración 2 veces next, porque estaríamos recorriendo 2 elementos en vez de uno. Así que si vamos a necesitar hacer un if adentro de una iteración, por ahí necesitaríamos guardar, ¿sí?, el valor de next en alguna variable para poder realizar alguna pregunta con el if, así no volvemos a usar next y perder, digamos, un elemento del largo, digamos. O sea, recorrer de 2 elementos en vez de uno. Y después podemos usar el remove, que me permite remover a medida que voy recorriendo. Pero tengo que tener cuidado de no remover el elemento donde estoy posicionada.
¿Bien? Así que hay que ver bien el tema del borrar. Vamos a ver eso también, cómo borrar, porque larga siempre error si tratamos de borrar el elemento sobre el que estamos parados, ¿sí? Me puede llegar a alargar alguna excepción. Voy a seguir bajando, fíjense cómo lo recorre con un while, ¿sí? Siempre tenemos que agarrar la colección, punto iterador, me va a alargar todo el conjunto, y de esa manera yo puedo ir recorriendo, preguntando si hay más elementos, esto me largaba un boolean, y mostrando el elemento. Esta es una de las formas para recorrer. Otra forma es el for, así que les recomiendo la diapositiva 23 y 24, donde está bien clarito cómo recorrer con iteradores, ¿sí? Acá tenemos la misma versión o el mismo recorrido, pero con un for. Bien, fíjense que hay un punto y coma después de hash next, porque no tenemos el avanzar, porque solito avanza cuando hace el next, ¿sí? O sea, larga el elemento, el objeto que esté recorriendo, y avanza. O sea que no necesitamos, ponemos punto y coma y no ponemos nada en la tercera posición del for, por la razón de que ya estaría avanzando aquí mismo. ¿Bien? Entonces, ¿vieron cómo está formado siempre el for? Tenemos la declaración de la variable, tenemos la condición, y teníamos el avance, que no se va a realizar ahí, sino que aquí adentro del for se va a realizar el avance con el comando next. Así que bueno, eso es otra cosa importante, cómo recorrer colecciones o mapas, ¿sí? Se van a recorrer de la misma forma. Voy a seguir pasando para recordar algunas cositas para poder trabajar ahora. Bueno, acá trabajamos con una lista. Esto el toArray, recuérdenlo también, cómo pasar de una lista a un arreglo. Bien, también me permitía devolver un arreglo de objetos. Recuerden que ArrayList trabajaba solamente con objetos, no con datos primarios. Bien, no podía trabajar con un int, con un boolean, podía trabajar con el wrapper, con la clase wrapper, o sea, integer o doble, el wrapper de doble, pero no puede trabajar con los primitivos. Y también otra ventaja de la ArrayList era que no necesitaba declarar la cantidad de elementos, sino que como era medio como dinámico. Bueno, esto acá empieza a trabajar ya con colecciones y bueno, ya está trabajando con la interfaz colecciones, pero hay un montón de operaciones que quiero que tengan en cuenta, porque puede trabajar con operaciones individuales o con una colección dentro de otra colección, preguntando si una colección está dentro de la otra, o agregando una colección adentro de otra colección, removiendo un pedazo de colección, una subcolección dentro de la colección, y ese tema, o sea, yo lo que digo es que acá trabajan con grupos, ¿bien? Y acá estamos trabajando con elementos individuales, que es lo que nos interesa a nosotros en este curso, ¿bien? Que acá preguntamos si está vacío, si contiene un elemento determinado, ¿bien? El add, tengan en cuenta que larga un booleano, o sea que si el elemento fue agregado, me larga un verdadero, ¿no? Y lo mismo el remove, eso tienen que tenerlo en cuenta, que el add y el remove me devuelven un booleano. Bien, yo podría entonces retornar ese booleano para ver si se realizó la operación exitosamente. Bueno, acá cuando estamos hablando de conjuntos ordenados, el iterador va a funcionar de modo ordenado, ¿sí? Y va a poder pasar los elementos en el orden adentro de un arreglo o mostrarlos en orden con toString. ¿Por qué? Porque la implementación de este set ordenado, ¿sí? Es una interfaz, ¿sí? Que está implementada en reset. Así que eso lo tienen que tener en cuenta, y ya nos vamos acercando a los mapas, que es donde yo quiero llegar. Habían trabajado con el profe las opciones que acá teníamos conjuntos, recuerden que no había duplicado en los conjuntos, así que teníamos conjuntos sin duplicado y conjuntos sin duplicados, pero ordenados. Siempre que tengamos la palabra DRI, piensen que hay orden, que es un árbol, y por eso es más ineficiente la inserción y borrado de elementos, porque hay que recorrer hasta encontrar el orden exacto o la posición exacta del elemento muchas veces. Bien. Acá estaba un ejemplo de un hash set que no es ordenado, entonces yo ingresamos con add todos estos elementos, ¿bien? Y fíjense que no los muestra en el mismo orden que los ingresé, sino que los presenta en otro orden, o sea, no hay orden, ni siquiera orden de inserción, ¿bien? Sigamos pasando. Una aclaración, esto lo tienen que tener re en cuenta, que ustedes
la implementación de equal y de hashcode que el profesor se los dijo, y lo van a tener que hacer en el trabajo práctico en algún momento, porque recuerden que cuando nosotros preguntamos por equals, preguntaba por las referencias al objeto, o sea que si dos variables apuntan al mismo objeto, me va a dar positivo, o sea, me va a dar true. Pero, por ejemplo, si los dos contenidos de los elementos son iguales, me va a dar falso. Entonces yo ese equal tengo que cambiarlo diciendo que si un elemento es, por ejemplo, pertenece a la misma clase, o sea, está en la misma instancia, es la misma instancia, ¿no? Y el elemento es idéntico, ¿sí? En el caso de un empleado, por ejemplo, podríamos comparar si los códigos o los DNI de los empleados son idénticos. Entonces, en ese caso deberíamos largar un true. Entonces, hay que sobreescribir igual que el hash code. Como cada elemento al que le hacemos new tiene un código hash distinto, yo podría decir, bueno, no me interesa el código hash en el momento de la creación, sino yo le voy a asignar un código hash que podría ser, por ejemplo, un código que no se repita como el DNI. Entonces yo después, todos los que tengan el mismo DNI, los voy a considerar que son el mismo objeto. Esos dos códigos son simples, pero tengan en cuenta lo que estoy comentando yo en este momento, a la hora de implementarlos. Los van a tener que implementar. Si no, les va a dar siempre falso, ¿bien? Cuando se comparan dos elementos. ¿En qué momento necesitaría usar este tipo de comparaciones? Bueno, cuando ordeno, justamente cuando necesito ordenar, cuando necesito comparar dos elementos, cuál es el más chico, cuál es el más grande. Entonces, sí necesito este tipo. No voy a poder usar equal sino para hacer cualquier comparación entre dos elementos. Así que lo voy a necesitar implementar. Hay una implementación más o menos típica que después en consulta se las paso. Así que, para que no la piensen tanto, pero es preguntar básicamente si son de la misma instancia o se pertenecen a la misma clase y si tienen el mismo contenido. En otro caso sería falso. Bueno, acá tenemos, sigo pasando, creo que tengo que llegar a la diapositiva 52, ya estamos llegando. Acá tenemos más operaciones, fíjense, sobre listas, que ustedes ya pasaron sobre listas, así que estamos llegando a los mapas, acá llegamos. Habíamos hablado que los mapas eran parejitas de dos objetos, digamos, que podrían ser la clave y el valor, y la clave no se podía repetir. ¿Bien? Tenemos en claro que el mapa no hereda de la interfaz collection, o sea que vamos a tener operaciones similares, pero no iguales. Así que vamos a ver cómo sería el agregar en un mapa, cómo sería el borrar, y demás, ¿sí? Entonces vamos a ver, es importante eso, que siempre vamos a tener una clave y un valor, ¿bien? Y podemos ordenar nuestras colecciones, nuestros mapas los podemos ordenar por clave. Y ya habíamos dicho que no podíamos tener claves duplicadas, y si llegáramos a intentarlo, va a ocurrir una sobreescritura sobre el último el elemento que fue primeramente colocado. También vamos a usar hashcode, y acá venimos con las operaciones sobre un mapa, que es las que necesito que ustedes tengan en cuenta a la hora de que vamos a empezar a trabajar con un ejemplo ahora. ¿Bien? Podríamos trabajar, ¿sí? O yo tengo armado una clase empleado y quisiera armar una clave y un valor del empleado, ¿sí? Podría ir un número de empleado, por ejemplo, un integer, y acá un objeto empleado, o sea, con todos sus atributos. Pensemos cómo podría ser para agregar un empleado, para quitar un empleado, para buscar un empleado por su clave, y así sucesivamente. Entonces, para agregar, ya no usamos más add en este conjunto de operaciones, sino que vamos a usar put, ¿bien? Donde vamos a necesitar colocar la parejita, una clave y un valor, ¿bien? Y me va a devolver el valor, de hecho, en el put. Recordemos que el add, a diferencia de lo que estamos implementando ahora en mapas, me devolvía un boolean, el add, que es el equivalente, digamos, en las colecciones. Para obtener un elemento, ¿sí? Yo a través de la clave, que es un objeto, la clave, o sea que podría ir un objeto de cualquier tipo, por ejemplo,
string, yo podría también obtener un valor. O sea, desde la clave obtengo el valor. También podemos decir, desde la clave, borrar un valor. Bien, se retorna el valor borrado. Después podemos preguntar si un objeto está, bien, a través de su clave, si un objeto está contenido. O a través de su valor, si un valor está contenido. En ambos casos devolvemos un boolean. Podemos usar el comando size, al igual que en las colecciones, el isEmpty también, al igual que en las colecciones, o sea que algunas operaciones son iguales. Y después podemos trabajar con conjuntos, ¿sí? Donde queremos agregar un conjunto de mapas dentro de otro mapa, borrar un subconjunto del mapa, y así sucesivamente. Podemos usar, esto es muy importante, ¿cómo voy a devolver colecciones? Fíjense que acá me devuelve colecciones, así que necesito las colecciones como un valor de retorno, porque fíjense, cuando yo use keySet, me va a devolver una colección de tipo set. ¿Está bien? Piensen en eso, porque lo vamos a usar enseguida. Con keySet devuelvo un conjunto de claves. En cambio, si yo pongo values, me va a devolver una colección de valores. O sea, algo más genérico. Un momento, me tomo un vaso. Entonces, decíamos que tengo que prestar atención a esto. ¿Sí? Presten atención y tomen notas si pueden para cuando empecemos con el código. Values me devuelve un conjunto de valores y estaría bueno poder recorrer los valores y poder recorrer las claves. Y este es uno de los más importantes que vamos a usar ahora como primer ejemplo. Acá devolvemos, se llama entrySet, nuestro comando. ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver un set, un conjunto de parejitas. O sea, un conjunto de mapas con su clave y su valor. Miren cómo es el formato de escritura de este entry set. ¿Bien? Vamos a recorrer nosotros nuestro set, nuestro mapa, o sea, vamos a alargar este conjunto de parejitas, ¿bien? Un conjunto, porque por eso me devuelve un set de parejitas donde tenemos clave y valor. Así que presten atención a esto. Y acá me cuenta cómo trabaja, bueno, el entry set, ¿no? Porque yo después puedo con getGet, voy a poder usar, me va a devolver una clave y puedo usar getValue para retornar un valor. ¿Bien? Y puedo agregar un valor con setValue, trabajando todo desde un entry set, desde un conjunto de elementos, desde un conjunto de entradas, si lo traducimos. ¿Bien? Y bueno, acá están cómo poner un elemento. Otras operaciones que son importantísimas, yo creo que hay que concentrarse en la diapositiva 53 y 54, que trabajan toda la forma. ¿Cómo ingreso un objeto a mi mapa? Bueno, tengo que poner una clave y un valor. Son dos objetos, una parejita de dos objetos, clave, valor. ¿Bien? ¿Cómo obtengo un objeto? Con get. ¿Cómo pongo un objeto? Con put. ¿Bien? ¿Cómo remuevo un objeto? Con remove. Y después puedo preguntar si hay algún elemento o algún valor, si se contiene alguna clave o algún valor. Pero estos son los elementos básicos, concentrémonos en eso. Ahora voy a ir directamente al ejemplo. Bien, cualquier cosa, chicos, levanten el micrófono y me avisan si se quedaron en algún lado. ¿Sí? Los que llegaron medio tarde, pongan presente en el chat, porque los otros los escribí. Hasta Torres escribí los nombres, que llegó Torres. Los que llegaron al final, anótense el presente ahí en el chat, así les agrego los nombres a mi lista. Bien, los presentes, digamos. Bueno, me voy a ir a NetBeans y avísenme cualquier cosa si no están entendiendo algo de lo que estamos hablando. Y me quiero concentrar en el primer ejemplo que vamos a ver hoy. Acá me mandé un lío, pero bueno, vamos a ver después qué lío me mandé. Vamos a ir al primer ejemplo, donde voy a trabajar con empleados. ¿Sí? Alguien que me diga si están viendo el código de NetBeans. ¿Están viéndolo? Sí, se ve NetBeans.
Bien, bárbaro. Y los chicos que llegaron último, que ya anoten el presente en el chat. Bueno, chicos, acá tengo simplemente declarado un empleado, ¿bien? Con todos los métodos getter, setter y toString. Entonces la idea mía es armar un mapa, ¿bien? Y recorrerlo con entry set, ¿bien? Y lo podríamos ver de otra forma, ya que tengo el método toString, también puedo imprimir el empleado de una. Pero bueno, vamos a ver las opciones, ¿sí? Fíjense, primero que nada hice una pequeña pruebita sobre un hash set, cómo trabajaría, pero esto no viene al caso porque vamos a trabajar con mapa. Pero ya que estamos, lo comparo cómo sería un hash set, ¿bien? Con lo que vamos a trabajar ahora, que es un mapa, ¿no? Un hash map. Entonces, entre el hash set y el hash map, la diferencia es que acá trabajo con parejas y acá trabajo con un solo elemento. ¿Bien? Entonces fíjense que yo acá tengo nada como en el array list, uno solo elemento, con la diferencia que no se repiten porque es un conjunto, ¿no? Y los agrego con add. Esa es la diferencia, lo voy a borrar, pero después si quieren, o lo dejo ahí para que ustedes lo vean, lo recorro con iterador. Vamos a hacer voy a poner comentario un ratito acá para poder recorrer en la partecita de hashmap. Bien, y ya, porque acá esto le falta completar este ejercicio. Bien, entonces, ¿este eran los comentarios? No, a ver, estos eran los comentarios. Ahí está. Bien, chicos, fíjense, con iterador estamos recorriendo un hashmap, que hasta ahora era lo que ustedes habían visto, un hash set, perdón, no un hashmap. Entregamos los elementos que tiene, que son 3 elementos, y los recorremos, para que ustedes vean que el orden de los 3 integers que entré, un 13, un 16 y un 11, no van a mostrarse en ese orden, nada más que por ese objetivo. Bueno, vamos a recorrer con Shift F6. Apreté el F6, sí. Bien, ahí podemos ver que no se mostraron en el orden que los ingresamos. ¿Bien? Simplemente un objeto, una forma muy sencilla. Ahora vamos a ver cómo sería trabajar con un mapa. Bien, hasta ahora nosotros trabajamos, digamos, con un hash set para que ustedes vean, le puse uno al lado del otro para que ustedes lo vean a la diferencia. ¿Cómo declaramos un mapa? Bien, va con corchete triangular, la clave, en este caso yo le puse un entero, pero podría haber ido otro objeto, cualquier objeto. Un string, otro empleado, qué sé yo. Entonces, y el valor que es un empleado. Ustedes vieron los atributos del empleado mío, tenía nombre y sueldo. Dos atributos nada más, nombre y sueldo. ¿Bien? De mi empleado. Entonces, ¿yo cómo hago para ingresar el empleado? Yo ya los dejé acá ingresados a propósito para no perder tiempo. Habíamos dicho que no usábamos add, sino que usábamos put, y la parejita, separado por comas. ¿Bien? Entonces yo tengo el número 10, que es mi código de empleado, digamos, y vamos a entrar a Juan, porque puse un constructor donde solamente entrábamos el nombre del empleado. Bien simple, como para no complicarme la vida. Bueno, acá ingreso algunos empleados más con put, ¿bien? No usamos add, usamos put. Primera diferencia, trabajamos con parejitas. Esa es la segunda diferencia, clave, valor, no se repiten, ¿bien? Seguimos recordando cómo trabajar con mapas. Después tenemos que trabajar con mapas ordenados, ¿bien? Por ahora vamos a trabajar con el mapa común y corriente. Bueno, yo voy a mostrar, a ver que me muestre si quiero imprimir solamente el empleado, digamos el conjunto de empleados, y después vamos a recorrer esta operación con entry set, ¿bien? Porque yo los va a mostrar distintos los elementos. Si los imprimo así, total tengo un toString, y si los imprimo de otra manera. Entonces me voy con Shift F6 de nuevo, y muestra los elementos así. El empleado 1 es Martino, Ana, y esos son los sueldos, ¿no? Todos cobran 10.000, le puse a todos 10.000 para no gastarme, inicialicé la variable sueldo en 10.000. Pero todos cobran muy poco. Entonces, así me los muestra, y fíjense que me aparecen ordenados por clave, en este momento. ¿Bien?
En realidad podría no haberme aparecido porque, a ver si lo hemos declarado como un hash map, no deberían ser necesariamente, porque el dream map es el que te lo muestra ordenado, ¿bien? Ahora me quisiera mostrar, ¿bien? Usando entry set, para recorrer e ir mostrando la clave y el valor de otra forma, ¿sí? De otra forma. ¿Cómo hacer para imprimir los empleados recorriendo con un iterador y demás? ¿Bien? Entonces, bueno, no lo vamos a poner con el iterador, pero lo vamos a recorrer con el entry set que me me larga las parejitas, el conjunto de parejitas. ¿Bien? Entonces deberíamos ver cómo hacemos el for, o recorremos con el for. A ver. For, bien. Y le vamos a tener que poner, acá tendríamos que, seguramente me nos va a alargar error, porque no está declarada esa biblioteca. A ver si me la deja poner. ¿Eh? Bueno, todavía no me la muestra. Vamos a ver si ya me la muestra, porque acá teníamos que poner entry, así era la corchetito angular y la parejita que vamos a recibir. Vamos a recibir un integer y un empleado. Esos son los valores que vamos a alargar en nuestro conjunto. La clave es un integer, el empleado es un objeto de tipo empleado. Bueno, los dos son objetos porque el otro es una clase wrapper. Después declarábamos la variable. Yo le voy a poner nada más a mi clave, porque la emp ya la usé acá arriba. Bien. Y voy a alargar en nuestro hash map entry set. Y ahí vamos a trabajar con un entry set. ¿Bien? Uy, perdón. Se me cayó el renglón. Ay, por Dios. Wow. Esperen un segundito. Se me van... Bueno, quise poner los paréntesis y se me bajó. Wow. Abro las llavecitas y ahí debería poder recorrer, ¿sí?, mi entry set. Recordemos cómo era esto. Recordemos cómo trabajaba el entry set. Mi entry set, ¿bien? Yo lo podía recorrer con el for, como lo voy a recorrer ahora. Tenía una parejita clave-valor, pero yo podía tener estas operaciones. GetKey, getValue. Eso es lo que tenemos que entender. GetKey me va a devolver un integer. GetValue me va a devolver un empleado. ¿Bien? Vamos a pensar en eso. Entonces, yo debería, por ejemplo, podría declarar un integer y devolver. ¿Puedo declarar un integer o puedo declarar un entero? Total, me hace la transformación, me la hace la transformación de entero a integer. Así que vamos a probar que podemos poner las dos opciones, pero yo podría poner así, .getKey, y ahí devuelvo la clave. Yo podría, acá se hace una transformación porque acá estoy devolviendo un integer, y es la clase wrapper de int, pero yo podría poner integer y me lo toma igual. O sea que puedo poner tanto integer como int. Bien. Y ahí vamos a devolver un empleado. Si queremos devolver el valor, ¿bien? Entonces vamos a ponerle valor y le vamos a devolver punto, ¿bien? GetValue. Y me va a devolver un empleado. Así obtengo la clave y el valor de mi parejita. ¿Bien? Ahora ya directamente puedo imprimir. Así de simple puedo imprimir. Podríamos poner directamente clave e imprimimos la clave, porque ya obtuvimos la clave directamente de ahí. Clave. Podría no haber declarado la variable, pero me pareció útil si quiero hacer más cosas o más operaciones, aparte de estas que voy a hacer, que es solamente imprimir. ¿Bien? Entonces acá voy a imprimir la clave, y después quiero imprimir el valor, pero quiero imprimir el sueldo y el empleado. Entonces, vamos a poner así. Vamos a poner empleado, nombre, por ejemplo.
Y acá ponemos el empleado. Esperen un momentito que acá en clave algo no me la está tomando. Bueno, después vemos por qué. Bueno, acá entonces quiero poner valor, punto, y quiero obtener el nombre del empleado, y vamos a poner empleado, en comillita, empleado, sueldo. Y imprimimos el sueldo. Valor, punto, get sueldo. Y obtengo el sueldo del empleado. Acá pasó algo con la clave. A ver. El nombre, Se llamaba clase. Ah, no se llamaba clave. Perdón, me equivoqué acá. Perdón. Gracias, ya me estaba por avisar a alguien. Chicos, yo mientras hablo me equivoco muchísimo. Bueno, y ahí ya puedo ver cómo me lo mostraría. Me va a mostrar el empleado de la forma clásica y el empleado recorriéndolo con un for de esta manera, donde puedo imprimir la parejita y a su vez dentro de la parejita me metía dentro del valor del empleado. Bueno, guardo e imprimo. Es F6, y fíjense, esta era la forma tradicional que me la mostraba entre llaves. Bien. Y esta es la forma, me miren la clave aparece, clave 1, el empleado este. Clave 6, el empleado este, ¿bien? Y me lo muestra de esta forma. Yo le puedo poner corchetitos de alguna forma que me lo muestre más bonito, pero fíjense que me lo va mostrando de a parejitas. Entonces, bueno, otra forma, acá tendría que despegar el texto este para que se me muestre bien, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Ahí se me despegó y bueno, es otra forma de recorrer. O sea, ustedes pueden recorrer las parejitas o pueden recorrer de la forma clásica o pueden imprimir con el toolstring. Depende cómo quieren mostrar. Acá me está mostrando el conjunto completo. Puede ser que yo quiera imprimir solo algunos empleados, ¿bien? Y no todos. Entonces, bueno, pregunto por cierta condición y en este caso me vendría bien recorrerlo de esta manera. Bueno, ese es el primer ejemplo que les quería mostrar, pero me quiero concentrar un poquito más. Acá trabajamos entonces con un hash map. Vamos a trabajar con otro ejemplo que les traje. Otro ejemplo. Si ustedes cualquier cosa no entienden, levanten el micrófono, ¿sí? Me voy a ir... no estoy viendo los proyectos acá de nuevo. Lista. Quería ver los proyectos. Bien. Este ya lo vimos. Me voy a meter acá en los mapas. Acá largué un error porque estuve haciendo algunos borrados. En el main hice un borrado. ¿Bien? Porque yo voy a trabajar con dos tipos de mapas, por eso creé dos paquetes. Creé los mapas comunes y creé los mapas ordenados. Me voy a concentrar primero en un ejemplo con los mapas comunes. Creé una clase mapa, ¿bien? Donde declaré un hash map y un equipo de jugadores de fútbol. ¿Bien? Así de simple es el ejercicio. Este ejercicio incluso lo puedo ya hacer moverlo, pero la idea es comput, ingresé el número de jugador con su apellido. ¿Sí? Acá está todo armadito. ¿Sí? Entonces, directamente es irse al main. Bien, que lo acabo de borrar, así que no, no lo van a ver, o sea, algo borré acá recién porque no quería que código o algo así, o sí, lo borré, pero lo borré a media. Vamos a borrar todo, ya, no hay problema. Entonces, yo lo que tendría que hacer, ¿sí? A ver, veamos, nuestra clase es mapa, bien, crear una clase mapa es sencillísimo, nuestra clase mapa, y de ahí vamos e imprimimos, digamos, simplemente el mapa. Bien, entonces vamos a crear una clase mapa, sencillito, le vamos a poner, qué sé yo, map, y le vamos a poner new map. Porque, o sea, el constructor tenía un constructor vacío. Bien,
A ver, esperen un ratito, veamos, voy a repasar un ratito. No le he puesto constructor, pero le agrego uno, vacío. Igual de todas maneras me lo debería tomar como que por defecto, ¿no? Bien, a ver que me larga acá un error, new map, perdón. Perdón, me comí la palabra map. Bien. Ahí creamos el mapa y simplemente tengo un solo método, que es agregar jugador. Bueno, perdón, set. Vamos a crear un set con las claves. ¿Bien? Las claves que serían integer. Entonces creamos con el angular integer. ¿Bien? Integer. Perdón, yo me voy, mientras hablo me voy comiendo la, acá voy a agregar la biblioteca. Y ahí podríamos largar, digamos, las claves. ¿Cómo largaríamos? Teníamos una comando que era set. ¿Ven? Entonces vamos a poner acá, no sé qué le podemos poner nombres, va a llamar nuestro conjunto, y le vamos a dar nuestro mapa, que se llama map.keyset, y ahí me larga el conjunto de claves. ¿Bien? Y después que no tengo mi conjunto de clave, ahora sí podría trabajar con nombres, punto, iterador. Y ahí ya sí puedo, a través de la clave, obtener, digamos, recorrer y devolver, bien, los valores, o sea, los que serían los valores, bien, que es también lo que me importa a mí. ¿Podría imprimir la clave? Sí, podría imprimir la clave y podría imprimir el valor, bien, pero lo que no debería hacer es hacer un next, bien, 2 veces, que es lo que yo les comentaba recién, que deberían guardar el valor en algún lado, bien. Podrían guardar el valor de lo que vayan mostrando en algún lado para que no se les complique, bien. Entonces yo acá tengo el conjunto, perdón, el conjunto de claves son números. Entonces, no le vamos a llamar nombres, sino que le vamos a llamar números. Así se va a llamar. ¿Bien? Números. ¿Bien? Y una vez que yo tengo las claves, que serían los números de los jugadores, yo puedo recorrer y encontrar, digamos, podría recorrer con un for o podría recorrer con un while. Vamos a ir con un while, por el momento. ¿Bien? Y entonces yo tendría que preguntar, it, punto, si hay más, si tiene más, si hay un próximo, entonces siga en la iteración. Sigue en la iteración, ¿bien? Y ahí me tendría que mostrar el valor, ¿bien? Me debería mostrar el valor, podría imprimir esa clave, podría imprimir el valor, podría preguntar por un jugador específico, ¿sí? Para mostrar el jugador específico, podría directamente mostrar, digamos, lo que quiera yo mostrar, ¿no? Entonces con next devolvíamos el valor del elemento, ¿bien? O sea, vamos a ponerle el elemento, acá sí le vamos a poner el nombre del jugador, que es nuestro valor, perdón, es un string. Nuestro valor es un string, ¿bien? Y lo que vamos a devolver es it, ¿bien? Punto next. Y devolvemos el elemento. Pero el elemento necesita hacerle castearlo, porque entonces yo voy a poner que es un string. ¿Bien? Y ahí podría mostrar el nombre del jugador. ¿Bien? Yo podría guardar también, ¿cómo se llama? Acá tengo el conjunto de claves, ¿sí? Cada una de las claves que estoy recorriendo, bien, me va a devolver en ese momento el valor. Y bueno, de esa manera vamos a poder devolver. En realidad podríamos estar recorriendo en este momento el conjunto de claves, que son los apellidos. ¿Cómo hago para obtener el valor? Bien, perdón, acá tengo solamente las claves. Es un entero.
Lo que estoy recorriendo son los números, me ando mareando con los números. Esto es un integer. ¿Bien? Vamos a ponerle número. Perdón, me estoy confundiendo. Chicos, ustedes estén atentos porque yo... integer. ¿Bien? Y ahí estoy devolviendo el número de jugador y ahora quisiera obtener la clave. ¿Cómo obteníamos la clave? Con get. ¿Bien? Entonces lo que necesitaría es, ahora sí, poner el string, nombre. Ahora sí puedo poner mi nombre. Y voy a devolver, digamos, con este número que tengo acá, que es mi clave, el objeto que necesito. Y eso se hace entrando a nuestro map.get, y el objeto que tengo en este caso es un string, un número, o sea, un número, un integer. Entonces yo voy a entrar con num. Y de esa manera obtengo el nombre de mi empleado. O sea, recuerden, vamos a volver a la diapositiva. Estábamos en la A. Yo estaba buscando recién un ejemplo para que ustedes vieran el iterador del mapa, pero no vi ningún ejemplo acá. Fíjense, para obtener, acceder al valor, desde una clave, yo tenía el comando get. ¿Bien? Eso es lo que acabamos de hacer. Para acceder al valor, uso la clave y pongo el comando get. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos recorrer parejitas, vamos a tener que usar entry set. Si no, la otra forma que nos queda para recorrer, ¿sí? El iterador solamente no me recibe una parejita, sino un solo valor, y para eso necesito usar el conjunto de clave y desde la clave acceder a los valores. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. No se puede recorrer con el iterador parejitas. Usamos entry set. Por eso les presento las dos opciones. Recorrer las claves, y esta es otra forma, porque yo podría hacer ahora un imprimir del número y del nombre, o sea, ahí puedo mostrar la clave y el valor, pero tuve que hacer todo esto antes. Retornar las claves, recorrer las claves y desde la clave obtener el valor. Es mucho más complejo, creo, o también el que quiere recorrerlo de otra forma, parejitas, pero si yo no hago esto que está iluminado acá, no podría usar iterator. A eso quería llegar básicamente. Bueno, y ahí puedo imprimir, ¿no? Nombre y valor, número y valor, ¿no? Vamos a poner... bien. Vamos a poner nombre. Y ahí vamos a poner el nombre del emblema. Y valor. Ya. Perdón. Y... no era nombre, era número. Lo primero que quería mostrar, perdón. Comillita, número. De jugador. Bien. Número de jugador. Y acá pongo número. Se llamaba num. Y luego el nombre del jugador. Ahí. Perdón, le ando errando el dedo. Y ponemos la variable nombre. ¿Bien? A ver, seguramente cerré mal las comillas, acá. Pero vamos a ponerle un espacio. ¿Bien? Y ahí puedo imprimir sin usar entry set. Pero miren el lío que tengo que hacer. Primero largar las claves, después recorrer las claves y desde la clave obtener con get el valor. Y puedo hacer la misma operación que hacía con entry set. ¿Bien? Vamos a hacer Shift F6 para que ustedes vean. Uy. Esto no lo metía dentro de un método. Lo vamos a meter, quedó adentro del método, a ver. Quiero ver si quedó adentro del... ¿Dónde cierra esta llave? Y me está faltando, después está la llave del mapa, y hay otra llave más, a ver, esperen un segundito que tengo que ver. Esta llave cierra acá. Entonces esto quedó adentro del método, quería saber si había quedado dentro del método agregar jugador. Sí, ahí está. De ahí deberían dar la impresión.
Vamos a correrlo. Ahí estamos imprimiendo el número de jugador y con su apellido y nombre, su nombre, ¿no? Pero fíjense y tengan en cuenta, ¿sí? A través de estos errores que intentamos hacer, recorrer una pareja con iterator para ver si se podía hacer y no se podía hacer, ¿eh? Pero yo quería que ustedes vieran la posibilidad de, si existía la posibilidad, poniendo los corchetitos, como dijo la compañera, si se podía hacer esto de usar iterator para recorrer parejitas, y no se puede, ¿bien? No se puede, así que no queda otra que usar este método de obtener las claves, primer paso. Segundo paso, recorrer las claves y con el método get, o sea, recorrer, con next obtengo la clave única y luego con get puedo obtener el valor. Tienen dos opciones de recorrer estos mapas, ¿bien? Y nos vamos a ir a un ejemplo un poco más complejo. Esperen un segundito que se me apareció todo y perdón. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Tendrían que pensar ustedes cómo sería, es mi tercer ejemplo. Ya sabemos cómo recorrer un mapa, ya sabemos cómo recorrer un mapa, y ahora ustedes tendrían que ver, ya con esta ayuda, yo tengo mi primer mapa, que es, bueno, este que acabamos de recorrer, es el que acabamos de hacer, y ahora quiero ir a un mapa ordenado. Yo este mapa lo podría haber hecho ordenado, o sea que yo podría haber hecho un dream map y me lo recibe igual, nada más que me va a mostrar las cosas en orden. ¿Bien? Podría usar ese dream map y me lo tendría que mostrar ordenado por clave. Vamos a probarlo. Fíjense que están ordenados por clave, esa es la diferencia. Pero usan los mismos métodos, usan el mismo put, usan el mismo recorrido, todo igual, nada más que acá en la declaración pueden poner un hash map o un dream map. O sea, ahí tienen las dos versiones de uno u otro, depende del orden. En el ejercicio del directorio telefónico, les hace poner como clave el número telefónico. Entonces, yo no ordeno un directorio telefónico por el número de teléfono. Si mi clave hubiera sido el apellido, que yo le dije al profe Luis que estaría bueno poner como clave el apellido, así lo ordenamos por clave y usamos un dream map. Pero así como está planteado el ejercicio, vamos a tener que usar un hash map porque ese directorio telefónico no va a necesitar o no va a poder tener un directorio ordenado por número, que sería la clave. Yo cambiaría la clave por el apellido y de esa manera poder ordenar nuestro directorio telefónico. Pero bueno, por ahora el que quiere ya lo pueden implementar con un hash map. ¿Bien? Me voy a mostrar el otro ejemplo donde uso dream map también, donde tengo declarada esta clase jugador, jugadores de la selección, que tienen tres atributos. Tiene el atributo número de la camiseta, nombre del jugador y la posición del jugador. Me interesa saber si es centro o mediocampista de la
Hola, se cortó en un momento, ¿me escuchan? Hola. Chicos, se cortó la conexión, ¿alguien me puede decir hasta dónde me escucharon? No empezamos con el ejemplo nuevo, no alcanzaron a ver el ejemplo de DreamUp que iba a mostrarles. Bien, ahí voy de nuevo. Me iba a mostrarles el DreamUp. Yo no sé, voy a poner conectar pantalla directamente y me voy. Miren, yo estaba por mostrarles este ejemplo donde teníamos esta selección de jugadores con un constructor, los getters, setter y demás. ¿Sí? A ver acá qué me están diciendo. Sí, profe, bueno, me ven. Se cortó, no sé qué pasó. Bueno, yo hoy quiero hacer un DreamUp ordenado. ¿Sí? Acá tengo el código. ¿Bien? El DreamUp ordenado. Fíjense que tiene un string y un jugador. ¿Por qué? Porque yo lo llamo esta vez por apellido. No lo llamo por el número del jugador, sino que vamos a poner el apellido del jugador y después vamos a poner todo el objeto jugador como valor. Esta es nuestra clave, es un string. Nuestra clave es un string. Nuestro valor es un objeto de tipo jugador de la selección. ¿Qué pasó, Renzo? Decime. Levantaste la mano. Profe, ¿puede agrandar un poquito la letra? Porque no alcanzo a ver bien yo. A ver, porque creo que con el mouse podía, pero con esto, con control más no. A ver, con el mouse, pero no tengo el mouse conectado. ¿Qué otra manera que no sea con el mouse y la ruedita usan ustedes para ver la letra más grande? No, a ver, esperen un segundo. Creo que era con la flechita de arriba o con el alt. A ver, alguno que use mucho el mouse. Que me diga cómo era con la ruedita y una tecla más. Con control. Con control. Control y la ruedita. Sí, yo les cuento que yo nunca uso... No, lo estoy haciendo con la ruedita. A ver. Ahí no se agrandó, ¿no? No. No me está dejando. ¿Con control o con shift o con la O flechita? control alt. Control alt, a ver. Ahí. No, no me está dejando con control alt. Estoy con la ¿Con alt ruedita, pero... solo? ¿Eh? ¿Con alt solo? A ver. Ahí estás, con alt solo. Bien. Chicos, yo no uso casi nunca mouse, entonces por eso... Me lo han regalado, justo el profe Juanjo me regaló el mouse y lo uso muy poco. Bueno, les estaba contando en mi último ejemplo que fabriqué, pero hay un montón de métodos para hacer acá. Les van a venir todos bien para el ejercicio de colecciones, pero no sé qué voy a alcanzar a darles porque recuerden que yo tengo otra clase a continuación. Entonces vamos a ver qué métodos alcanzo a dar y si no mañana a la mañana, que vamos a dar una clase muy cortita y yo no sé si el profe Luis me va a dejar hablar porque me encanta hablar el profe Luis, les termino el ejercicio, si no, se los dejo inconcluso o se los muestro la semana que viene. Bien, vamos a ver cómo mostrar los valores, que nuestro valor está compuesto por un jugador que tiene número, apellido y posición. Así que quisiera ver cómo recorrer los valores. Y teníamos ¿ustedes se acuerdan cómo podíamos retornar los valores? Vamos a crear un método que se llama public mostrar valores. Así se va a llamar. Esto es tan bueno porque ustedes así pueden ir viendo cómo recorrer las claves, cómo recorrer los valores, todo eso, ¿bien? Entonces vamos a poner public void y vamos a poner mostrar valor. Teníamos un método que se llamaba values. Entonces la idea era que trabajemos con ese método, con values. Entonces si yo quisiera, vamos de nuevo a la diapositiva, un segundo, porque ¿qué devolvía values? Devolvía values. Teníamos acá. Values, ¿sí? Me devuelve una colección. O sea que yo después puedo recorrer una colección de valores con iterador. ¿Bien? Al no haber una parejita, ya me deja correr con iterador. Entonces vámonos de nuevo al código de mostrar valores y vamos a poner, fíjense,
¿Bien? Una colección, vamos a tener que agregar esto, bueno, todavía no empieza, valores, y el conjunto de valores que me lo va a mostrar, teníamos la variable jugadores de tipo DreamUp, ¿bien? Me debería mostrar en orden, los jugadores por apellido me lo va a mostrar, ¿bien? Porque me lo ordena por clave. Entonces yo acá debería poner jugadores, la variable jugadores, ¿bien? Y ahí voy a poner values, ¿bien? Values. ¿Qué me retorna values? Una colección de jugadores de la selección, de tipo jugador de la selección. Eso es lo que me va a devolver values, ¿bien? Listo. Entonces yo ahora, ¿cómo recorro esta colección? Podría recorrerla con iterador, porque no tengo parejita, sino que tengo, bien, si quiero recorrer parejita, usábamos entry set, pero como no tengo parejita, porque solamente tengo los valores de una colección, debería recorrerla y mostrarla. En algún momento deberíamos hacer un cast, porque me va a devolver un valor de tipo colección, y yo lo necesito castear a jugadores de la selección. Así era el nombre de mi clase, jugador de la selección. ¿Bien? Entonces, voy a agarrar y voy a, bien, iterator, it, y ahí tenemos que poner valores, punto, iterator. Y ahí yo ya puedo, digamos, recorrer esto. Puedo recorrerlo y mostrar los valores de cada jugador de la selección. Por ejemplo, podría nombrar cada uno de los atributos, imprimirlos, ¿sí? Podríamos recorrer con un for o podríamos recorrer con un while. Bueno, vamos a recorrer con un while. ¿Y cómo le pondríamos? It, punto, hay más, hashnet, ¿bien? Si hay más, siga. Sigue, y ahí ya puedo, digamos, castear, porque necesito sacar el elemento del it, pero castearlo a un formato jugador. Le vamos a poner, no sé, valor, le vamos a poner, total es un conjunto de valores, y ahí, porque it.next no me lo recibe. ¿Ves? Y vamos a intentar poner sin el cast, y recién con el string tuve que hacer lo mismo, castear. ¿Bien? Y ahí me lo tendría que recibir. Y entonces ya una vez casteado ya lo puedo imprimir, ¿bien? Así de simple resulta imprimir. Bueno, y ahí puedo imprimir jugador y poner acá el nombre. La variable se llama valor, punto, get nombre. Vamos a poner unas comillitas vacías como para separar. Vamos a poner valor, punto, get, ¿qué otra que tenía? Posición y qué más. Nombre, posición y número era. No, a ver. Posición, y número tendríamos. Valor, punto. Tendríamos que haber largado primero el número. Bueno, vamos a poner la posición. Punto get posición. Y había otro, que era el número. Ya, get número. Bien, lo vamos a poner primero. Entonces, acá vamos a poner las comillitas vacías. No, acá no. Acá vamos a poner las comillitas vacías y acá vamos a poner valor.getNúmero. No veía esta de acá. Bien. Ahí debería mostrarme los jugadores sin problema. Entonces yo podría ya irme al main. Bien. Y en el main crear los jugadores y o sea, crear una clase de esta, de jugador de selección. Podríamos crear una lista de jugadores de la selección. Bien, podríamos crear un mapa ordenado. Nuestra clase se llama mapa ordenado. Bien, vamos a guardar y nos vamos a ir un ratito al main para que ustedes vean este pedacito. Podríamos hacer dos cosas, agregar los jugadores y mostrar jugadores hasta ahora.
Bien, entonces nos vamos aquí. Acá estaba el main. No, acá no estaba el main, perdón. Nuestro main está... Sí, era... A ver, yo tenía los mapas. Estos mapas. Acá estaba el main, me parece. Sí, acá. Wow. No veía el main, perdón. Voy a borrar esto donde trabajaba con el primer mapa, ¿bien? Pero yo voy a crear ahora mi mapa ordenado. ¿Mm? Entonces, mapa ordenado se llamaba nuestra clase, para diferenciarla de la otra, MP de mapa, no, MO de mapa ordenado. Y una vez que creo mi mapa ordenado, a ver, new, me faltó el new. Bien, siempre me falta algo, chicos, ustedes tienen que, a ver si alguien me lo dijo por chat, porque ahí veo un elemento en el chat. Ah, con alt, wow. Y luego que creo nuestro mapa ordenado, ¿qué tendríamos que hacer? Ya llamar las dos variables. Mapa ordenado, punto. Vamos a llamar a agregar jugadores, y luego de agregar jugadores vamos a mostrar valores. MO, punto, mostrar valores. Para trabajar con las claves va a ser más o menos parecido, chicos, que mostrar los valores. O sea, deberíamos usar keyset. Se los dejo a ustedes para que lo piensen, y lo podemos plantear después nosotros, ¿no? Pero sería muy parecido el mostrar, en vez de mostrar valores, tendríamos que mostrar el keyset y recorrerlo tal cual yo se los mostré hace un momento, ¿no? Bueno, ahí están, ¿sí? A ver si estoy recorriendo los mismos, pero yo no sé si estoy imprimiendo porque recién por ahí me parece que está, ahí está. Ahí estamos con esta función, ¿no? Me está imprimiendo el número de jugador, el nombre del jugador y la posición que ocupa. Bien, tenemos algunos que son centrales. Me gustaría después hacer un método donde encuentro todos los que ocupan la posición central. ¿Cómo deberíamos hacer eso? Porque ahí tendría que haber una iteración, y adentro de la iteración preguntando si la posición es central o si la posición es medio centro. Entonces, centro, medio centro, central, bueno, vamos a tener que ver. Me gustaría hacer un método de eso, me gustaría hacer un método donde yo pueda retornar recorrer el conjunto de claves, porque acá estoy mostrando los valores, pero podría estar mostrando las claves, podría estar borrando un jugador. Esa me parece muy interesante, hacer el borrar del jugador. Y voy a ver si Luis me deja terminar mañana el ejercicio pero tiene muchos métodos que estarían interesantes, poder mostrar todos los jugadores que sean de cierta posición, buscar un jugador en particular. Vamos a hacer ese que es sencillo. ¿Cómo hacer para buscar un jugador con el método get? Bien, a ver si alguien me ayuda o quiere acordarse. Yo podría buscar un jugador por el apellido. Recuerden que la clave es el apellido. Entonces yo podría hacer public. Bien, voy. Todos estos métodos me van a servir para el ejercicio de colecciones, ¿sí? Así que está bueno que sepan cómo buscar, cómo borrar. Bien, buscar jugador. Y vamos a tener, por ejemplo, un string con el apellido. Y ahí yo puedo buscar por apellido. Bien, por el apellido puedo buscar una persona. Ah, ¿tenía una llave de más? ¿O no? No, creo que no. Public void, buscar... creo que está bien. A ver, este estaba cerrando acá. Le estoy metiendo dentro de la otra función. Perdón, me metía dentro de la llave de la otra función. Seguramente ahora me está sobrando una llave del fondo. Bueno. Aquí yo debería buscar, y hoy hemos usado método get. Bien, ¿cómo se hacía para buscar un jugador? Nuestro DreamUp es jugadores, ¿bien? Y se usaba el método get, ¿bien? ¿Qué me voy a devolver? ¿Qué voy a devolver? Si yo ingreso el apellido, que es mi clave, voy a devolver un jugador de la selección.
Eso es lo que voy a devolver, un jugador de la selección. Entonces yo voy a declarar una variable jugador selección, no sé, J, y le vamos a poner jugadores, y le vamos a entrar con el get, perdón, jugadores, punto, get, y recuerden que va un objeto ahí. El objeto es nuestro apellido que viene por parámetro, y ahí voy a obtener el jugador que es mi valor. Y ahora lo imprimo. Así de simple es buscar un jugador, y ahí lo imprimo. Bueno, ahí tienen el buscar. Estaría bueno buscar muchos, donde en vez de que venga el apellido del jugador, venga, digamos, bueno, que venga la posición del jugador. Entonces ahí devuelvo un array list, en vez de que, o muestro un array list o devuelvo un array list. Ese está bueno para hacerlo, el ejercicio. Otro que podría ser tamaño, que me devuelva el tamaño de mi hash, qué sé yo, DreamMap, perdón, me armo un lío. Bueno, vamos a poner public, me hago un lío, un trabalenguas, termino diciendo hashmap, DreamMap, hashset, reset, wow. Vamos a poner uno que diga tamaño, que me devuelva el tamaño de mi lista, de mi reset. DreamMap, perdón. Bueno, tamaño, y no sé si me va a dejar, sí, no sé si me va a dejar escribir tamaño como un nombre de método. Vamos a intentarlo. Tamaño, y public, perdón, ya que me faltó decir que voy a devolver un entero. Y ahí voy a devolver jugadores.size, así de simple. Jugadores.size. Y así tienen que ir probando todo. Les propongo esos métodos, se los dejo planteados, porque yo no llego con el tiempo, me toca dar clases en la otra materia. Pero a ver, les propongo, les dejo nada más planteados los encabezados de los métodos que me gustaría hacer, y ustedes lo piensan. Y si mañana se le ocurre algo, y si Luis me da el espacio, porque él tiene una necesidad, unas ganas, debe tener un montón de temas para explicarles en la cabeza. Pero bueno, le voy a decir si puedo terminar con este ejercicio. Me gustaría hacer un método, se los dejo planteados los encabezados. Uno que sea borrar, y viene bien porque les va a pedir borrar en el ejercicio. Bien. Public void, que sea borrar jugador. Y que también podríamos borrarlo por el apellido, o sea, perdón, por una string el apellido. ¿Y a dónde se me fue? Para acá abajo. Acá, una string. O sea, que viene un apellido y ahí borra. Ese podría ser uno de los métodos que quisiera hacer. Y el de buscar por la posición es otro de los métodos que me gustaría hacer. Entonces sería el método buscar todos. Pues yo ya había hecho el buscar solo, a buscar jugador. Bueno, buscar todo, y acá voy a necesitar la posición. ¿Bien? Y la posición era una string. Bien, porque va a venir la posición central, y entonces quiero que me liste todos los centrales. ¿Cómo va a ir? ¿Qué retorna esta? Una lista. Una array list, una lista, ¿bien? El buscar todos. Entonces, array list. Bien, y va a ir con un jugador de la selección, o sea, un conjunto de jugadores de la selección. Eso es lo que yo se los dejo planteado. Si mañana no da el tiempo, si no, la semana que viene, si no, no me da el espacio. Bueno, acá me va a alargar error porque no estoy retornando nada. Bien, debería hacer un retornar, obviamente. Primero, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? En este ejercicio lo primero que hay que hacer es declarar un array list que va a ser el valor de retorno. En ese array list vamos a guardar todos los jugadores
que cumplan la condición de estar en esa posición. Entonces, acá vamos a declararla, ya se las dejo encaradas, una array list con la lista de jugadores que cumplen esa condición, ¿bien? Entonces vamos a poner que son de tipo jugador de la selección. Jugador de la selección, bien, le vamos a poner lista jugadores, así se va a llamar nuestra variable, y new array list, corchetito, corchetito. Ay, perdón, estoy apretando cualquier cosa. Y llave que abre y cierra. Esa lista la voy a retornar. Pero obviamente que tengo que hacer todo lo del medio. Perdón. Yo les hago el retornar para que no me largue error y me sigue largando error. Pero bueno, ¿por qué? Porque tienen que guardarle algo adentro. Está el new lista jugadores. Creo que está bien escrita. A ver, estoy poniendo mal. Jugadores, lista jugadores, lista. O sea, acá, perdón. Bueno, le erro al dedo. Ahí tienen que hacer, ¿qué tienen que hacer? Recorrer. Les digo lo que tienen que hacer, se los dejo planteado para que mañana lo completemos, cualquier cosa, pero tienen dos opciones. O hacen con entry set, o retornan el case set con las claves, como hicimos en un ejercicio antes, si alguien se anima a hacerlo, bárbaro, y después recorren ese con iterador y recorren con iterador. Iterator. Bueno, recorren con iterator y aparte de recorrer con iterator van a preguntar si el apellido del jugador que viene por parámetro es el mismo, o sea, el apellido no, la posición es la misma posición del elemento que busqué a partir de esta clave. ¿Bien? Recorren con iterador las claves, obtengo, como hice hace un rato, el valor, y pregunto, una vez que obtengo el valor, pregunto si el apellido, era el apellido, no, si la posición es igual a la del parámetro. No creo que no es igual a pos. Eso es lo que tienen que hacer en este método, donde recorren todo lo demás, o sea, y estaría bueno hacer otro método más que mostrar las claves, que es recorrer como hicimos con los valores, pero los valores me pareció interesante mostrárselos porque me devuelve una colección. En cambio, las claves me devuelven un set de claves. ¿Bien? Entonces estaría también hacer este método, voy a poner acá abajo, debajo de tamaño ya lo resolvimos, public, mostrar claves, es lo otro que haría. Ustedes fíjense si mañana quieren seguir con este ejemplo, donde les enseña a borrar, buscar y demás. El que lo quiere pensar, bueno, me faltó poner void acá. Bien, ustedes piensen, me faltaría hacer este método, el borrar jugador, que también está vacío, y el buscar todos los que tienen esa posición. Este buscar todos viene bien porque en el ejercicio les pide todos los que tienen cierto apellido. Bien, entonces se parecen muchísimo los métodos para resolver el práctico 6. Pero qué lástima que no me dio el tiempo para que lo pensáramos juntos, pero se los dejo planteados a ustedes para ver cómo lo resolverían. Obviamente ya tenemos dos métodos más acá en el main. Teníamos el mapa ordenado, yo podría hacer dos cosas más ahora. En el mapa ordenado puedo buscar jugador, buscar jugador, y podría poner un apellido, Ramos, por ejemplo. Y podría hacer otro método que era tamaño, que ese también lo tengo implementado. Me retorna el tamaño. Podría incluso imprimir ese tamaño, ¿no? Bien, que me lo imprima el tamaño
A ver. No me va a dejar imprimir. Me puse una llave de más. Ahí está, ahí me va a imprimir el tamaño. Pero acá, si el jugador fue encontrado, me parece que se me faltó ponerlo acá. Donde digo buscar jugador, este sí lo resolví. Ah, sí, lo estoy imprimiendo. Bueno, a ver cómo lo ejecuta. Ahí está. Bueno, acá me pasó algo del jugador. Ramos no existía. Acá está, Ramos. Es el número 15. Vamos a ver si hay un espacio en blanco o en otro. Vamos a buscar por Puyol, entonces. Ah, con equals. A ver, no. A ver, pero déjenme ver cómo, qué equals ni equals. A ver. Me faltó mostrarlo bien, si no lo probamos después. Acá lo estoy imprimiendo, pero es un string. Lo que me estaría devolviendo. Ah, no, me está devolviendo un jugador de la selección. Punto. Get nombre. Me faltó un pedazo. Ahí me estaría mostrando el nombre del jugador Ramos. Ah, pero no me interesa si yo ya estoy buscando por el apellido Ramos. Bueno, vamos a poner que también me muestre el número de jugador o la posición. Bueno, así no se hace tan aburrido. Está bien, busco un jugador, pero no me respondía nada a cambio, que me muestre la posición del jugador, por ejemplo. Entonces vamos a poner J. Obtiene las posiciones. A ver si es más divertido que mostrar el mismo nombre con el que estoy buscando. Ay, me mandó algo. Esperen un ratito, algo lo hice mal. Esto es porque me quiero ir rápido. Se los dejo para mañana, chicos. Después miren ustedes ahí el ejemplo. Alguien escribió algo en el chat, me tengo que ir, empieza la otra clase. A ver, ¿cómo sería? Ahí lo puse en comentario, Javier, cómo sería buscar la posición del jugador. Teníamos que retornar las claves, recorrer las claves para encontrar los valores, y una vez que encontramos los valores, que son jugadores de fútbol, podemos averiguar si esa posición es igual, o sea, tendría que haber un if preguntando si la posición de ese valor que tengo es un jugador. Si jugador.posición es igual a la posición que viene por parámetro. Lo puse todo en comentarios recién. Mañana le pido un rato al profe Luis y completamos esos métodos y corrijo el error, porque yo realmente me debo retirar. Voy a ver si... Profe Juanjo, ¿estás por ahí? Profe Juanjo, ¿anda por ahí? Se nos fue el profe Juanjo. Chicos, mañana a las 9 les puedo completar el ejercicio si es que el profe Luis me deja hablar un ratito. Porque él parece que tiene muchas cosas para contarles. Y no la semana que viene, pero se me acabó el tiempo a mí. Quería ver si estaba el profe Juanjo, a ver si siguen en su sala, porque yo necesito esta sala. En 10 minutitos. ¿Alguien escribió algo ahí? ¿Y quiénes si estuvieron al final que no los anoté? Necesito anotarlos. Garro, ¿quién más? Los que llegaron tarde estoy hablando. Porque Caballero, si lo anoté, Gómez. No había anotado. Profe Juanjo, ¿anda por ahí? No, se ha ido el profe Juanjo, está corrigiendo. Bien, ¿hay alguien más que necesita, que le tenía que poner presente? Gómez, Caballero. Bueno, mañana me parecen importantes Pugliese. Javier Pugliese. Bueno, me parece importante que sepan borrar, mostrar, buscar, y mostrar valores, mostrar claves. Mostrar valores es interesante porque me devuelve una colección, si hacemos values. Entonces, bueno, como recorrer. Y está bueno que entiendan la diferencia de recorrer una parejita, de recorrer un solo valor con iterador. Así que tengan en cuenta esas diferencias. ¿Sí? No sé si las tenían en cuenta hasta ahora. No sé si alguien más. Garro, va a llegar a último momento. El profe Juanjo me dijo que estaba muy atorado corrigiendo las dos comisiones, porque yo estoy en una comisión y le están las dos. Así que por eso se ha retirado, me parece. Ah, posición centrales. Sí, hay que preguntar por el texto preciso, Javier. O sea, yo tenía guardado ahí en jugadores que tenía almacenados, tenía unos que se llamaban medio campo, medio centro. Pero bueno, mañana trato de terminar con este ejemplo que les va a parecer muy parecido a yo creo que, chicos, ustedes ya se encuentran con suficiente información como para hacer el práctico 5 de arreglos. Yo les hice un video que prácticamente les resolví el práctico. El último video que les hice
de arreglo, donde les pasaba un arreglo a Char para que pudieran trabajar con las vocales, o contar las vocales, o para que pudieran contar los caracteres de un texto, de una palabra. Entonces me parece que con ese último video que les di, creo que el miércoles pasado, podían hacer el práctico 5 prácticamente entero. Bueno, chicos, los dejo, yo los tengo que expulsar de mi sala porque entro a otra materia. Pero mañana falta subirlo a Git, pero lo quiero terminar antes de dárselos al código. Termino mañana a la mañana. Cuando termine el código se los paso. Bueno, profe, Bueno, hasta mañana. Chao, saludos, chicos. Suerte.